tal? Bienvenida, general, a la charla virtual Cruce de Caminos, Música, Letras e Industrias Culturales. En esta ocasión, nuestro primer invitado para esta charla es el maestro Alberto Blanco, quien estará conversando con nosotros sobre su libro 1966, el año del nacimiento del rock. El Seminario Entreveramientos de Música, Semiótica y Literatura se fundó en octubre de 2020 con base en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Azcapotzalco y es un seminario integrado por académicas y académicos de diversas universidades de México. Lo coordinan el doctor Rodrigo Bazán Bonfil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el maestro José Hernández Raiwes Cruz de la UAM Azcapotzalco. Bien, acerca de Alberto Blanco, nació en la Ciudad de México en 1951, estudió química, filosofía, después una maestría en estudios orientales en el área de China. Es poeta, traductor, ensayista, artista visual. A partir de la publicación de su libro Giros de Faros en el 79, ha publicado 36 libros de poesía en México, 18 más en otros países. Buena parte de su obra ha sido compilada en la serie mayor de la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica y su obra ha obtenido apoyo de becas y fundaciones como Fulbright, Guggenheim, Rockefeller. Sus poemas han sido traducidos a más de una veintena de idiomas y en 2018 fue nombrado creador emérito. Ahora corresponde, bienvenido, maestro Alberto Blanco, es un gusto tenerlo por aquí. Gracias por la invitación. Corresponde ahora hacer una sinopsis de 1966, el año del nacimiento del rock, editado por el sello Reservoir Books en 2024. Se trata de un ensayo salpicado de memorias en el que se expone la idea central de que el género rock se fue consolidando durante los años 60 y fue precisamente en 1966 cuando llegó a su clímax. Destaco 5 motivos por los cuales sostiene Blanco 1966 fue el año crucial del rock. El primero es el año en que músicos como Brian Wilson y los Beatles se dieron cuenta de que un estudio de grabación se podía utilizar de modo creativo hasta convertirlo en un instrumento para hacer música. Ejemplos claros de esto son los álbumes Pet Sounds de los Beach Boys y Revolver de los Beatles. En segundo lugar, bueno, no es que sea un orden de importancia, pero el segundo que destaco aquí, las canciones trascendieron los temas de relaciones entre chicos y chicas y se adentraron en aspectos como la exploración del sexo y las drogas, la desilusión, la rabia, la depresión, el sueño, la crítica social. La poesía también hizo su aparición en toda forma con letristas como Bob Dylan, Leonard Cohen, Lou Reed, Johnny Mitchell, entre otros y otras. El álbum Blonde on Blonde de Dylan, publicado en 1966, sería uno a destacar. La música popular pasó de ser algo para bailar a música para ser escuchada, nos dice Blanco. El tercero que destaco, se utilizaron exitosamente técnicas como el collage y las regrabaciones en múltiples pistas que se reprodujeron a distintas velocidades hacia adelante y en reversa. 4. Las portadas de los discos se volvieron más relevantes en tanto obras gráficas en sí. También el quinto, nace la cultura del club con el Roundhouse en Londres, que abrió sus puertas con un happening sin precedentes, al cual le seguirían clubs en Hollywood, después en muchas partes del mundo. Se puede hablar de 4 discos fundamentales, según Alberto Blanco, que justamente se publican en este año de 1966. El ya mencionado Revolver, el Pet Sounds, London Blonde, también ya mencionado, y Freak Out de Frank Zappa y The Mothers of Invention. Entre esos 4 pilares se encierra el jardín del paraíso del rock en su expresión más nítida y clásica, mismo que sería efímero. De ahí en adelante el rock llegaría a un punto de decadencia con consecuencias terribles en algunos casos, como la muerte de varias personalidades señeras del movimiento. Concluyo aquí con una cita del libro. El lado oscuro del rock robó el alma y la fe de millones, pero también les abrió las puertas de la percepción a un mundo mejor. Sin embargo, es cierto que el diablo cobra caro y hubo que pagar el precio. Nos dice esto Alberto Blanco, a quien ahora cedo la palabra para que nos haga un comentario general acerca del libro y pues nos decía un poco acerca de la nueva edición y de ahí vendrán algunas preguntas de parte de los integrantes del seminario. Maestro Blanco, adelante. Gracias, Jesús. Gracias por la presentación.
y por la muy buena sinopsis del libro. En efecto, el libro está centrado sobre el año de 1966. El título no es una provocación, es una afirmación que trato de sostener y de argumentar a lo largo de todo el libro. Estoy convencido de que 1966 fue el año en que nació el rock. Eh, para empezar, habría que decir, y esto es difícil de argumentar en contra, que la palabra rock, tal como la entendemos, no se utilizaba antes de 1966. Por supuesto, sí había existido el rock and roll, claro. El rock and roll, un género básicamente de los años 50, con el que están asociados los nombres que todos conocemos: Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Buddy Holly, etcétera, etcétera. Pero el rock and roll como tal prácticamente desaparece de la escena al finalizar la década de los 50. Confluyen una serie de hechos entre fortuitos y fatales. La incorporación de Elvis Presley al ejército y su penosa domesticación. Cuando regresa Elvis Presley está convertido en estrellita de Hollywood, haciendo un churro tras otro. Little Richard se desdice del rock and roll y se mete de predicador y decide que hay que poner la música al servicio de la religión. No es de gratis ese recular de Little Richard, porque en 1959 sucedió algo realmente fuerte que cimbró toda la incipiente industria rock and rollera musical. Y es que se hizo una investigación a fondo en Estados Unidos para ver qué tanta cola tenía el rock and roll que le pisaran. Estaba haciendo demasiadas olas. No se veía con buenos ojos que los músicos negros ocuparan tanto espacio. Chuck Berry es la figura señera en ese sentido. Y lo que descubren, aparte de las esperadas drogas, excesos y transgresiones, es que hay un enorme negocio de corrupción en las disqueras y las estaciones de radio. El fenómeno que se conoció como la payola, que tenía proporciones verdaderamente asombrosas, e inician una persecución a fondo de todo ese sistema de corrupción, denunciando al rock and roll como, bueno, como una influencia nefasta en la sociedad y sobre todo en la juventud. Así es que cuando Little Richard se echa para atrás, se está sumando a esa reacción. Es literalmente una reacción. Jerry Lee Lewis, otra de las figuras muy importantes en la época del rock and roll, se enreda en una serie de líos legales terribles por detallitos como casarse con su sobrina de 13 años. Además, al inocente se le olvidó que ya estaba casado. Así es que se tiene que dar a la fuga. Y el sello viene con el trágico accidente donde pierde la vida Buddy Holly, una figura señera del rock and roll, en ese terrible accidente de aviación donde pierde la vida también Richie Valens y el Big Bopper. Todo eso sucede en cosa de unos cuantos meses, de tal manera que empieza la década de los 60 sin rock and roll, totalmente descafeinada. Los primeros años 60, cualquiera puede verlo en las listas de éxitos, en la música que se escuchaba entonces, y aquí estoy hablando sobre todo de Estados Unidos. Hay muy poco ya que recuerde al rock and roll.
se empieza a dar una proliferación de nombres, a cual más chocante, supuestos estilos de baile, que si el twist, que si el jerk, que si el surf, que si el watus, etcétera, etcétera. Se empieza a utilizar de manera mucho más genérica la palabra pop, el término pop, pop music, y está claro, por un lado, la música que hacen los grupos y los vocalistas y las vocalistas negros, sobre todo alrededor de Motown, se empieza a generar lo que después se va a llamar el soul. Está la escena de la música folk, está la escena de la música country, está el gospel por otro lado, el blues que viene de mucho más atrás, que sigue en el más estricto underground, y el jazz que es un punto menos que un universo aparte. Pero no hay rock, no se habla de rock. Eso empieza a cambiar en el momento en que hacen su aparición fulgurante los Beatles en 1963. Y detrás de los Beatles, lo que se va a conocer aquí en México como la ola inglesa, la invasión inglesa, el Mercy Beat, etcétera, etcétera. 63, 64, 65 son los años de gestación del rock. Y ahí es donde aparecen los grandes grupos ingleses, Rolling Stones, The Who, además de los Beatles, Hollies, etcétera. En Estados Unidos, quizás lo más interesante es lo que está haciendo Brian Wilson con los Beach Boys en California, y por mucho el más adelantado de todos, Bob Dylan, que se pasa del mundo del folk a la música electrificada, para escándalo de sus seguidores y de los puristas de la música folk, y lleva el asunto a un escándalo en el famoso festival de Newport, donde se presenta ya electrificado. Todo eso hace explosión en 1966. Nada más remato esta intervención diciendo, en 1967, un año después, el primer gran festival de música, ya de rock, que sirve como mapa y como guía para lo que van a hacer todos los grandes festivales hasta la fecha, porque se siguen haciendo. Hoy en día yo no sé cuántos festivales de rock se harán en el mundo, son cientos. Nada más en México yo no sé cuántos hay. Pero el primero fue el Festival de Monterrey, que es donde se presentan por primera vez en sociedad underground y rock and rollera, o como la quieran llamar, pero en sociedad, Jimi Hendrix y Janis Joplin. Ese festival todavía se anuncia en 1967 como Monterrey Pop Festival. No se atrevieron a llamarlo Monterrey Rock Festival. Todavía no era un término generalmente aceptado. En México tuvimos un adelantado en esa línea, que fue José Agustín. José Agustín empezó a escribir crítica de rock prácticamente al mismo tiempo que se empezó a escribir crítica de rock en Estados Unidos y en Inglaterra. En su libro seminal, La Nueva Música Clásica, de 1968, él todavía le pone comillas a la palabra rock. Insiste que no es el término adecuado, pero que a falta de otro mejor, pues ni modo, habrá que llamarle así por mientras. Todavía veía con desconfianza la noción de rock. Y el pop era el rey y fue el rey hasta 1966. Ahí es donde cambia todo. Okay. Muchas gracias por esta presentación general del libro. Pues bueno, hay algunas de las personas que están aquí que traen preguntas preparadas. No sé quién quiera comenzar, si gustan levantar la mano, no sé, alguien que quiera intervenir ahora como para hacerle más preguntas a Alberto.
si no me lanzo yo antes. Yo traigo un par. Pues la primera eh, sale un poco, digamos, del año 1966, pero me interesa mucho su opinión en este sentido. ¿En qué medida en México fue proscrito el rock en esta temporada a partir de Avándaro, a partir del Festival de Avándaro y hasta entrados los 80? ¿Qué tanto era una sanción social y qué tanto realmente las autoridades perseguían o prohibían el rock? Y en esa misma línea, ¿qué tan cierto es que el blues era como más permitido? Había como más oportunidad para cierto blues, para cierto folk. ¿Cómo se vivió? Porque llama mucho la atención en el libro, eh, a ver, que están estos años 60 y después como que sí hay un momento en los 70 en los que de pronto pareciera que en México nos perdimos de algo, ¿no? Y bueno, es una opinión y es una constante en muchos libros, ¿no? Se habla de casi una década en la cual sí existen grupos, pero no hay esta difusión. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ve Alberto Blanco esto? Bueno, te brincaste muchos capítulos, te adelantaste mucho. Voy a empezar por lo primero, cronológicamente en relación a lo que acabas de mencionar, que es el blues. Indudablemente, el blues es la base de lo que va a ser el rock. El rock básicamente es música negra, que fue eh, aceptada, metabolizada, transformada, eh, sobre todo por los grupos ingleses. Sucede un fenómeno muy curioso en Inglaterra, con una generación de los chavos de la posguerra que de alguna manera se identifican con los bluseros negros americanos. Los discos les llegan del modo más eh, aleatorio y subrepticio posible, sobre todo a través de las bases militares de soldados norteamericanos acantonados en el Reino Unido, de los puertos. Liverpool llegan muchos, y los chavos de alguna manera hartos con el status quo en Inglaterra, con la freseza absoluta de la música de los años 60, de los primeros años 60, se empiezan a interesar en esa música que suena tan distinta y que viene de otra tradición, otras raíces, que habla de otras cosas, que canta otras cosas, que canta además de un modo diferente, pero que además lo hace con un lenguaje musical que les resulta accesible. Después de todo el blues tradicional y básico, son unos cuantos acordes. Después se pueden hacer 10,000 variaciones a partir de eso, pero al mismo tiempo que Keith Richards y Jagger están descubriendo por acá la tradición del blues, sobre todo sureño de Estados Unidos, Lennon y McCartney lo están descubriendo por acá, los grupos de Birmingham, los Hollies lo están descubriendo por allá, los Animals, Eric Burdon lo está descubriendo por otro lado, etcétera, etcétera. Van algunos músicos de blues a Inglaterra a principios de los años 60. La maravillosa y desde mi punto de vista criminalmente menospreciada y subvaluada hermana Rosetta Tharpe, la sister Rosetta Tharpe, va a Inglaterra, toca en Inglaterra para estupefacción de todos los chavos, que ven a esta señora bastante repuestita, con sus buenos kilos encima, de su abriguito de misa pentecostal de domingo, sus taconcitos, tocando y cantando como Chuck Berry. Impresionante. Fue una guitarrista extraordinaria y una cantante de altísimos vuelos. En Elvis Presley tuvo una influencia determinante. Elvis Presley llegó a decir que él estaba canalizando a la hermana Rosetta Tharpe. A mí me parece inverosímil que hasta la fecha
a la hermana Rosetta Tharpe no se le dé el reconocimiento que se le debería de dar. Indudablemente es la madre del rock and roll. Sobre eso no me cabe la menor duda. El blues está en la base del rock and roll y después del rock, y seguirá siendo así, quizás hasta la aparición del rock progresivo alemán, el Krautrock, pero ya estamos hablando ahí de fines de los 60, principios de los 70, que por primera vez una línea musical dentro del rock no tiene como base el blues. Todas las demás han tenido como base el blues. El Krautrock es el primer gran movimiento dentro del rock que no tiene como base el blues. El Krautrock en ese sentido es muy notable. Tiene como punto de partida la música contemporánea. Y no por nada, gran parte del Krautrock se gesta en Düsseldorf, donde Stockhausen tenía uno de sus bastiones realmente importantes, musicales. Y eso es otro elemento muy importante en 1966. En 1966 se empieza a dar una polinización cruzada entre la música popular, lo que ya se puede empezar a llamar el rock, y la música contemporánea, la música culta de altos vuelos o como se le quiera llamar. Pero el caso es que eso empieza a suceder y eso no había sucedido nunca en la música popular. Por eso, uno de los 4 discos que me parecen emblemáticos de 1966, el Freak Out de Zappa, me parece quizás el más sorprendente de todos. No digo yo que con esos discos nace el rock, no digo yo que esos son los mejores, los más importantes o no. Sencillamente digo, esos 4 discos me parecen emblemáticos y cubren prácticamente todo el territorio de lo que va a ser el rock. El Pet Sounds, por un lado, con unas orquestaciones geniales de Brian Wilson y una utilización de las nuevas técnicas de grabación y del estudio de grabación, como bien dijiste, de una manera absolutamente novedosa. El Blonde on Blonde de Dylan, ya claramente a la cabeza, diciendo, el rock es un vehículo donde se pueden decir cosas importantes. La poesía y el rock establecen una alianza muy poderosa a partir de entonces. El Freak Out de Zappa es un disco que en 1966, esto es casi inverosímil, en 1966, pensemos lo que era la música popular en México, en 1966, todavía estamos hablando de Angélica María, de César Costa, de Enrique Guzmán, etcétera, etcétera, y aparece un disco doble por estos personajes que él mismo define como ugly as fuck, con un disco doble dedicado a Stockhausen, a Varese, a Stravinsky, a Luciano Berio, a Silvestre Revueltas, por favor. ¿Quién demonios en la música popular entonces tenían el radar a Silvestre Revueltas? Zappa. Y el disco que condensa todo esto y en torno al cual gira no solo 1966, no solo su obra, sino prácticamente la de todo el rock, es el Revólver de los Beatles. El nombre mismo del disco nos da idea de que alrededor de ese disco están girando los años 60. Por eso yo le pedí a Luis Fernando, el ilustrador admirable del libro, que me hiciera favor de redibujar la portada del Revólver de los Beatles. Mucha gente ve el libro y piensa que esta es la portada del disco. No es la portada del disco. Luis Fernando dibujó en el mismo estilo exactamente como lo hizo Klaus Bormann con la portada de los Beatles. Los rostros de los Beatles están en un orden diferente, si ustedes se fijan. Y el collage en el disco de los Beatles está hecho con puras fotos de los 4 músicos, exacto. Todas las fotos son de Lennon, McCartney, Ringo y Harrison. Aquí no. Aquí las fotos son de los músicos mayores que encabezan
9 capítulos que conforman el libro. El libro tiene un prólogo y un epílogo, ahí van 2 capítulos. Y luego 7 capítulos que corresponden a 63, 64, 65. En el centro, 1966, es el capítulo más importante y más extenso, luego 67, 68 y 69. Y apenas aquí llego a la pregunta que tú planteaste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en México? ¿De veras hubo una prohibición? No, no hubo una prohibición, hubo un tsunami que acabó con el rock en la superficie visible de la vida cultural en México. Y para entender eso hay que tener presente lo que fue el movimiento del 68. El movimiento del 68, como ya es ahora un lugar común a decir, aceptar y reconocer, cambió la fisonomía del país. Cambió muchas cosas. Y por lo pronto, lo que sucedió es que ser joven prácticamente se convirtió en un delito. Una asociación o una reunión de jóvenes era absolutamente de temer después del 68. La represión estaba a la orden del día. A mí me tocó, yo participé en el movimiento del 68. Yo tenía 17 años y mi primera banda la formamos a fines de 69, principios de 70. Bastaba traer el pelo largo y unos jeans para ser foco de atención y normalmente blanco de agresiones de las autoridades. A mí, como a muchos otros, desgraciadamente me tocó padecerlo muchas veces. Cuando estaba apenas empezando a nacer realmente un rock mexicano, porque eso de la época dorada del rock o del rock and roll en México, hablando de justamente los Teen Tops y los Rockin' Devils y los Locos del Ritmo, etcétera, etcétera, independientemente de que se hayan hecho cosas interesantes y de pronto alguna muy buena, eso no era nada original. Prácticamente todas las piezas eran traducciones, fusiles, copias de hits originales, casi todos gringos. Es hasta 1967, 68, 69 que empiezan a surgir bandas mexicanas de rock haciendo su propia música. Y eso es lo que se presenta en Avándaro, de un modo muy destartalado, muy desorganizado, muy tercermundista, muy pobre, como quieran, pero hace su aparición el rock en México. E inmediatamente se viene la represión. Con mi banda de entonces, La Comuna, nosotros habíamos grabado ya un primer disco. Ya se había impreso el disco de 45, que es lo que se hacía siempre. Se sacaba primero un disco de 45 revoluciones con 2 o con 4 canciones, pero el adelanto del LP, el disco de larga duración, el acetato, y después se lanzaba el long play. Nosotros llegamos al punto de grabar el disco, de la impresión del disco de 45, cuando se vino la noche con el Festival de Avándaro, después del Festival de Avándaro, en nuestro caso mandaron fundir toda la producción. Desaparecieron los lugares para tocar, desapareció el rock de la radio, de la televisión, salvo excepciones absolutamente maquilladas, edulcoradas, para el gusto de las familias dominicales. Y el rock se tuvo que refugiar en el underground. Ahí es donde, ¿eso cuándo fue? Ahí es donde nace el fenómeno de los hoyos funkis. Avándaro fue septiembre de 1971. Es a partir de ahí. Y esa tierra baldía no dura 10 años, dura más, dura casi 15 años. A mí me tocó con mi esposa, Patti, ser uno de los programadores de rock en Radio Universidad en los años 70, que era una de las poquísimas, si no es que casi la única salida del rock que había en México para poder escuchar buen rock por la radio, porque desapareció el rock de la radio. Ahí entraba de contrabando como programa cultural. Ese programa de rock en Radio Universidad lo programó por mucho tiempo
Luis González Rayman, por ahí pasaron rockeros de cepa como Walter Schmidt, como Oscar Sarkis. Creo que Juan Villoro también programó por un tiempo Rock en Radio Universidad, aunque él tuvo otro programa que se llamaba El lado oscuro de la luna, etcétera. Es hasta ya bien entrados los 80s que empieza a resurgir el rock mexicano públicamente. No es que se haya dejado de hacer rock durante todos los años 70, se siguió haciendo, pero en condiciones extremadamente difíciles. Las bandas prácticamente todas se desintegraron, sobrevivieron 2 o 3 en condiciones verdaderamente casi imposibles. Allí es a donde hay que darle mucho mérito a Alex Lora y el Tri, que aguantaron todo, toda la época de las cavernas y sobrevivieron. Había grandes bandas ya de rock mexicano a fines de los años 60, principios de los años 70, sobre todo las bandas que llegaron del norte. Y eso es algo que he querido puntualizar en la segunda edición del libro de 1966, el año del nacimiento del rock, porque en la primera edición no hago suficiente hincapié en que el fenómeno del rock en México se vivió de un modo distinto en distintas partes del país. Yo hablo de mi experiencia como capitalino, como alguien nacido en la Ciudad de México. Y por supuesto millones lo vivimos aquí. Pero en otras partes del país se vivió de un modo distinto. Yo prácticamente ignoro cómo se vivió en el sur del país. De alguna manera se habrá vivido poco, me imagino yo, pero sé que hubo alguna banda en Coatzacoalcos, alguna banda en Tabasco, etcétera. Pero el fenómeno era más hacia el norte, y particularmente en Tijuana, que es un lugar que conozco bien, que me resulta extremadamente familiar, entrañable incluso. Mis mejores amigos, realmente muchos, la mayor parte de ellos son de Tijuana. En Tijuana el fenómeno era muy distinto, en toda la frontera el fenómeno era muy distinto. Para empezar, porque la frontera, siempre muy porosa, permitía una circulación de la música muy libre y de los músicos. Pero además había una escena incipiente pero profesional, donde las bandas se ganaban la vida tocando. De tal manera que empezaron a llegar del norte bandas que ya venían muy fogueadas, cosa que aquí no sucedía. Aquí, los que formábamos bandas aquí en la Ciudad de México, pues se puede decir que empezábamos desde cero. Las bandas que llegaron del norte, sobre todo de Tijuana, pero también llegaron de Reynosa, llegaron de Monterrey, llegaron de Durango, de otras ciudades, de Agua Prieta, en Sonora, etcétera, pero sobre todo de Tijuana, llegaron bandas extraordinarias que ya venían muy embaladas. Bandido, por ejemplo, desde mi punto de vista, quizás la mejor banda del rock mexicano en esos momentos. Aquí había una banda buenísima en esa línea que era La Tinta Blanca, pero Bandido venía ya a tope. El Peace and Love, la División del Norte, Factory, El Amor de Monterrey, etcétera. Había una serie de bandas muy buenas que llegaron del norte, y no es por casualidad que es allá donde se forma Santana. Batis es la figura emblemática del rock en Tijuana, pero ni con mucho es la única. Y de ahí es de donde sale el músico mexicano que tiene una proyección más importante dentro del mundo del rock internacional. Claro. Muchas gracias. Antes de cederle la palabra a Juan Antonio, que va a plantear otra pregunta, esto que comentabas al principio me hizo recordar unos versos. Quiero leer unas estrofas de tu poema sobre la manifestación silenciosa acerca del 68, pero que tiene un epígrafe de The Sound of Silence, ¿no? ¿Pudo durar aquella noche inolvidable 1000 años, o pudo ser una noche igual inaugural, la última de todas las noches, o la única noche concedida? Y me brinco más adelante a las últimas estrofas. Unos cuantos días después llovieron lágrimas de sangre,
tuvieron que pasar otros 17 años para que un amargo septiembre viniera a sacudirnos y nos viera salir del estudio. Pues bueno, justamente enmarcarlo entre 1968 y 1985, que decías ahora. Bueno, me estoy refiriendo al terremoto del 85, claro, y por al supuesto. movimiento popular y solidario que se gestó en la Ciudad de México. Esta canción, Sounds of Silence, de Simon y Garfunkel, una canción extraordinaria, emblemáticamente, me parece significativamente, es la canción que llega al número 1 del Hit Parade en la primera semana de enero de 1966. Que en 1966 una canción como The Sounds of Silence haya llegado al tope de la popularidad en Estados Unidos, me parece altamente significativo, cuando apenas meses antes todo era te quiero, no te quiero, ¿por qué me dejaste? Te amo, quédate conmigo, no te vayas, my boy lollipop, etcétera, etcétera. No digo que no había buenas rolas a principios de los 60, sí, hay piezas que a mí me gustan. I'm Sorry de Brenda Lee o Blue Velvet de Bobby Vinton, ¿no? Cositas así. Pero de eso a Sounds of Silence, no hay más que leer la letra de Sounds of Silence, es toda una señora letra. Tú mencionaste a Leonard Cohen. Leonard Cohen iba a tardar un poco más. Leonard Cohen viene un poco después. Y Johnny Mitchell también viene un poco después. El que no viene después y está ahí desde el principio es Dylan. Y Dylan ya está con letras fantásticas desde su primer disco. Y Dylan ya está en el rock antes de 1966, porque indudablemente Like a Rolling Stone de 1965 bien puede considerarse la primera gran rola de rock. Aunque también es discutible si no podría considerarse Satisfaction de los Rolling Stones la primera gran rola del rock. O You Really Got Me de los Kings, que también ya es rock. Hay digamos, adelantos, pero lo que no hay es la explosión que se da en 1966. Y aquí está haciendo falta mencionar un factor muy importante, que es la explosión de los psicotrópicos a mediados de los años 60. Ese es indudablemente un factor fundamental en el cambio de todo en la escena de la música popular. 1965 es el año en el que se prohíbe por primera vez, se declara ilegal el LSD. Hasta 1965 el LSD no era una sustancia ilegal. Se estaban haciendo investigaciones fantásticas en muchos terrenos, en muchos órdenes, no solo con el LSD, sino con otros psicotrópicos derivados del peyote, de los hongos, de muchas plantas mexicanas, por cierto. Se estaba experimentando con la psilocibina, con la mescalina, con muchas otras sustancias. Pero se viene la prohibición radical, todo eso queda en el terreno de lo ilegal. Como de costumbre, el Departamento de la Defensa y todas las instituciones de seguridad en Estados Unidos se apropian de todo eso, prohíben cualquier cosa que suceda fuera de sus dominios, y todo eso cae dentro de la clandestinidad. Sin embargo, eso si acaso reforzó la popularidad de la utilización de los psicotrópicos en Inglaterra, en Estados Unidos, pero en muy poco rato en todo el mundo. Y se da una explosión de creatividad impresionante, no nada más en la música, en muchos órdenes. Por eso las portadas de los discos a partir de 1966 entran en una dimensión distinta. El álbum mismo se convierte en un vehículo para hacer arte. Y este es quizás el punto fundamental que quiero señalar. 1966 es el año, ahí está, eso es Miles Davis, ¿no? Eso es Matty Clarwin, esa ilustración, uno de los grandes artistas psicodélicos de la época. En 1966
se descubre, se afirma, se confirma y se demuestra que el rock es un vehículo que puede servir para hacer arte, incluso arte con mayúsculas. Bien, muchas gracias. Juan Antonio. Hola, buenas noches, maestro. Hola, hola, hola. Aquí es algo que incluso antes de esta reunión ya habíamos comentado la parte de México. Habla de, bueno, unas cosas que se me hacen interesantes y a ver si logro más o menos plasmar lo que quiero. La invasión inglesa, los Beatles llegan y cambian el panorama en el 63 en Estados Unidos y hay un regreso, digamos así. Lo interesante de los Beatles es que era una banda de rock and roll desde el principio, a diferencia de los Rolling y los Animas y los demás que eran bandas de blues o rhythm and blues que estaban haciéndolo en Estados Unidos. Y los Beatles venían del rock and roll directamente, ¿no? Ellos eran así como fans de estos primeros músicos de los años 50 y les gustaba. Me llama la atención, ahorita también que menciona a José Agustín, por ejemplo, la cuestión de la onda que algunos escritores y algunos estudiosos de las letras, más o menos la meten como del 60 y... Ay, por aquí lo perdí. Pero bueno, del 66, 66, 67 al 72, más o menos, que es como que salen algunos de los escritores con sus obras iniciales, ¿no? José Agustín, Parménides, etcétera. Pero también al mismo tiempo en México estaban dejando atrás esas bandas como los Rocking Devils, los Teen Tops, que eran rock and rolleros, y empiezan a ver ya otros grupos que se atreven a explorar. Todavía no hablo de la onda chicana, pero por ejemplo estaban los Monjes, que traen un garage ya raro, estaban los OVNIs, y ese periodo poquitito antes de la onda chicana cambia también en México, que empiezan a ser como psicodélicos. Lo que me llama la atención es, en los 70s, en los hoyos funky, a pesar de que las bandas que ya venían a finales de los 60, mexicanas, traen otros sonidos, en los hoyos funky prevalece el rhythm and blues, o más bien el blues, el tono. Por ejemplo, Alex Lora y el Three Souls eran bastante blueseros, y son los reyes de los hoyos funkis. ¿En qué momento o qué pasa para toda esa parte, no diría experimental, pero sí que se atrevían un poco más a otros sonidos, las bandas mexicanas, se pierde y se hacen tan básicas? ¿Qué pasó ahí? En los hoyos funkis, te lo voy a decir con pocas palabras, no es que prevalece el blues. En los hoyos funkis lo que prevalece es la pobreza. El Three Souls in My Mind, que entonces ni siquiera se llamaba el Three, no era ni con mucho una de las mejores bandas de rock en México a finales de los 60, principios de los 70. El mismo Alex lo reconoce, que tocaban horrible. Realmente el Tri se hizo a puro darle y necearle y vuelta y otra vez y duro y estar allí con la banda y presentándose y tocando y grabando. Y al cabo de las décadas, finalmente lo hicieron, lograron hacer su propia música, tener su estilo, etcétera, etcétera. En 1969, 70, se está haciendo rock más sofisticado en México, pero apenas empezaba a surgir, no le dio tiempo de madurar y mucho menos de penetrar pues a capas más extensas de la población, de la juventud en México, por lo que ya platicamos, porque se viene una represión generalizada y durísima. En el caso de los grupos ingleses, que en efecto casi todos se dedican al blues básico, y hacen algo asombroso, llevan el blues de regreso a Estados Unidos y les recuerdan a los gringos que tienen ahí una tradición fantástica a la que tienen en el bote de la basura, porque en Estados Unidos no le prestaban atención ni le daban importancia a los grandes blueseros negros. Es hasta que llegan los jóvenes ingleses, las bandas inglesas, a rescatar
a Howlin' Wolf, a Muddy Waters, a B.B. King, a toda la pleyada de grandes bluseros negros norteamericanos, que se les empieza a prestar atención en Estados Unidos, empiezan a grabar decentemente, se les empieza a pagar, porque no se les pagaba, ni siquiera recibían regalías. Cuando llegan los Rolling Stones en su primera gira por Estados Unidos a Memphis, y van buscando el Santa Santorum de Sun Records, quieren ver de dónde ha salido toda esa música, quieren conocer también Stax, quieren conocer las fuentes, ¿verdad? Del blues, del rhythm and blues negro, y para ellos Muddy Waters es un dios. Llegan a la disquera y está un compa subido ahí en una escalera pintando. Los Rolling Stones venían cosechando toda clase de improperios y de barbaridades que les gritaban en todos lados, porque eran vistos como verdaderos travestis, como una cosa horrorosa en el sur de Estados Unidos. Este hombre que está pintando allá arriba los ve para abajo y dice, ay, en la torre, ¿qué es esto? ¿Qué son estos peludos disfrazados de esta manera? Y le preguntan, dicen que vienen buscando al maestro Muddy Waters. Y le dice, yo soy Muddy Waters. ¿Cómo? Este hombre que estaba pintando ahí la entrada de Sun Records era Muddy Waters. Era un trabajador prácticamente de limpieza. Los Rolling Stones se quedan estupefactos. ¿Cómo es posible? Ellos venían ya de las giras donde los perseguían miles de fans, ya habían hecho contratos de grabación por muchísimo dinero, etcétera, etcétera. Y su faro, su guía, está ahí con un overol pintando como un albañil a la entrada de la disquera. Esa era la situación de los músicos bluseros en Estados Unidos. Los Beatles también, por supuesto, se interesan en todo eso, lo conocen, lo practican desde antes, desde el rock and roll, como bien dijiste. Lo que pasa es que los Beatles, y esto es casi un milagro, cuentan no con un genio, con dos genios indiscutibles musicales que son Lennon y McCartney. Y si me apuran un poco, con tres, como se ha demostrado al paso del tiempo con Harrison. Y si apretamos un poco las tuercas, con cuatro, porque George Martin es, a su manera y en su territorio, un músico extraordinario. Lo que hizo George Martin por los Beatles es invaluable. Y todavía de pilón, la cerecita del pastel, un baterista extraordinario. A mí Ringo me parece un baterista muy subvalorado entre los conocedores del rock. A mí me parece un gran baterista. No es un baterista espectacular como Keith Moon de The Who o como Ginger Baker de Cream, pero es un baterista súper sólido, súper creativo, que le da mucho a las canciones de los Beatles. Me gustaría ahorita escuchar Come Together, por ejemplo, para ver lo que hace ahí Ringo con la batería. Es fantástico. Es de estos bateristas como Charlie Watts de los Rolling Stones o como Nick Mason de Pink Floyd, que son jugadores de equipo. Ellos trabajan para la banda y para la canción y son absolutamente confiables. Es curioso, pero cuando empiezan los Beatles, de todos ellos, el músico que tiene más reconocimiento es Ringo. Les costó mucho trabajo convencerlo para que formara parte de los Beatles. Ringo ya estaba en otro nivel. ¿Quién lo hubiera dicho? Al paso de los años, quedó en la cultura popular como el tontín de la obra. Y no lo es.
Bien, Alfonso, adelante. Gracias. Yo tengo algunos comentarios y algunas preguntas. Eh, Venga, pri- primero, bueno, primero comento que debo reconocer que mi lectura está mediatizada por la lectura reciente de esto que lo utilizamos en un curso en la universidad y justamente el interés crecía porque este es un libro sobre música. Decidimos ese libro sacar- son poemas dedicados Es un a libro programático, ¿no? músicos Pauta, de altos ¿no? vuelos del siglo XX, sí. Sí. Y bueno, donde hay poemas de las figuras que Eso lo se quedan a hablar. publicó en la Bueno, vida, sí. lo primero que quiero comentar es que me llama mucho la atención y me gusta lo que ocurre con el título, porque, bueno, es la hipótesis básica del año nodal del 66, pero ese título no da una idea de lo que ocurre con el libro, porque el libro es variado, es un ensayo, es un testimonio de un testigo directo, es una historia, es una antología. Es también tiene un lado académico, también puede verse desde los estudios culturales, por ejemplo, y es muchas cosas, y creo que eso pasa con muchos libros muy propositivos, que es muy difícil dar un título que abarque todo, que dé una idea de la multiplicidad de puntos de vista. Entonces, este pasa, ayuda, no desconcierta, puede parecer un libro normal y ya después se topa uno de luces con que es un libro proteico, que va cambiando. Lo primero que me gustó y quiero resaltarlo como me parece algo fundamental es la visión política de la década de los 60 a lo largo de todo el libro. De hablar de cosas muy puntuales como la importancia del estado de bienestar y del bienestar que hubo tras la Segunda Guerra Mundial y el ascenso de la clase media en Gran Bretaña y Estados Unidos. O, por ejemplo, comentar una cuestión de cómo existe una relación entre el mundo psicodélico con lo que después vino a ser el narco, o con la exclusión racial, o con la cita potentísima de Ellen Willis en la exclusión de los músicos negros, que viene en un momento muy adecuado, y esto me parece realmente muy importante. Creo que hay algunas cosas que empiezan a verse así en México. Por ejemplo, está el libro de Ariel Rodríguez Curi sobre la Olimpiada Cultural 68 que publicó el Colegio de México hace poco, pero es un libro, bueno, donde no hay el relato personal, todo esto no está. En fin, eso me pareció muy, muy, muy importante y una auténtica contribución en una bibliografía que muchas veces pues idealiza 68, etcétera. En ese sentido, lo que también me pareció muy importante esa visión política es que se menciona de manera muy puntual cómo el 68 es la culminación y se habla de la politización de los años previa de los estudiantes de prepa, ¿no? Y de universitarios a lo largo de toda la década, que es algo que ni siquiera la literatura académica especializada en el 68 ha empezado a ver. Se están empezando a publicar libros en Estados Unidos sobre estos temas. Entonces, eso me pareció muy, muy, que un poeta de formación científica, qué interesante que plantee cosas tan puntuales. Luego quería comentar también que me parece que la parte del 68, el capítulo del 68, lo veo como una especie de libro por sí mismo, de libro dentro del libro, y de un libro que en realidad creo que podría ampliarse y que me gustaría mucho leer, y que habla también de cosas muy, muy, muy puntuales, muy importantes. Todo el mundo habla de Praga o de París a ver 68. ¿Quién habla de Argentina, de Brasil, de Guatemala? Eso me pareció muy, muy, muy importante. Y los elementos culturales y de la vida cotidiana, de que al final el 68 tiene un elemento de fiesta y de colectividad. Y eso tiene que ver con lo que ahora estudia la historia académica sobre vida cotidiana, pero que realmente no ha sido apenas explorado, porque hay una serie de lugares comunes que se repiten. Y comentar muy rápidamente, hablando de cuestiones musicales, que con lo que ocurrió en la Universidad de Kent en Estados Unidos, ¿no? Los cuatro estudiantes que merecieron de estos homenajes, y mencionas que aquí nadie, 68 nadie dijo nada. George Seld, que era el director de la orquesta de Cleveland, eh, antes de un concierto, unos días después, en el primer concierto que hubo después de ese suceso, antes de interpretar la Sinfonía Heroica, se dio la vuelta y habló al público sobre lo que acaba de ocurrir, dijo que le parecía absolutamente imposible quedarse callado y protestó.
Entonces, bueno, lo quería comentar porque me parece como muy, muy potente este elemento político. Me- me- Luego, Alfonso, permíteme, eh, permíteme que haga un paréntesis. Me parece muy interesante todo lo que estás diciendo y me parece importante y puntual. Eh, en la segunda edición me extiendo un poquito más en cuanto a los movimientos de rebelión y contraculturales y de rebeldía en el 68 en muchas otras partes del mundo, porque en efecto fue una ola que recorrió prácticamente todo el planeta, eh, con distintos grados de intensidad, en pocos lugares, quizás en ninguno, tan violento como en México. México es un horror en ese sentido. El culto a la violencia en México es algo espantoso. Y en el 68 se manifestó de un modo brutal. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando dices, bueno, este director se levantó, enfrentó al público y les dijo, yo no me puedo quedar callado después de esta barbaridad. En México, después de lo que pasó el 2 de octubre, ¿quién se atrevía a hacer algo así cuando había desaparecidos por todas partes? Eh, Te voy a poner un caso muy puntual. Juan García Ponce, el escritor mexicano, novelista, que dista mucho de ser de haber sido un rebelde, un radical, un contracultural, todo lo contrario. Empezó el año 68 normal, acabó el año de 68 en silla de ruedas por esta enfermedad terrible que lo fue paralizando. Saliendo de Excelsior, lo estaban esperando unos golpeadores, unos matones, le dieron una paliza, incluso con su propia silla de ruedas, a un inválido. Eh, Eran cosas realmente de horror, de una violencia verdaderamente demencial. Decir que se desató una ola enorme de miedo, de, de terror en muchos casos es quizás quedarme corto. Eh, eso explica en buena parte también qué es lo que pasa con el rock en México en los años 70. Quiero insistir que mi libro de 1966, El año del nacimiento del rock, no es un libro que trata sobre el rock mexicano. De pronto menciono cosas, me sorprende y me agrada muchísimo que se mencione a los monjes aquí en esta sesión. Yo los menciono en el libro, una banda sui generis y verdaderamente notable. Pero la rebeldía cobra características e intensidades totalmente distintas en Argentina, en Guatemala, en Corea, en Japón, en Praga, en Estados Unidos, en Inglaterra o en Italia, en Alemania, etcétera, etcétera. En Estados Unidos en particular, el país estaba profundamente convulsionado. Es la década y es el momento álgido de la guerra de Vietnam, para empezar. Es la cima del movimiento por los derechos civiles, las reivindicaciones de las comunidades negras, las reivindicaciones, las primeras reivindicaciones serias de los movimientos alternativos de una sexualidad diferente en distintos ámbitos. El estallido que provocó la píldora anticonceptiva, que en gran parte se genera aquí en México, y eso poca gente lo sabe, cambió por completo el panorama de las relaciones sexuales entre los jóvenes. En Inglaterra en particular, los chavos tenían muy poco por qué protestar. Protestaban sobre todo contra el aburrimiento, contra lo adocenado que les resultaba todo el status quo inglés, y las bandas más exitosas protestaban contra el excesivo pago de impuestos. El Revolver comienza con la oda de Harrison al Taxman.
It's one for me, 19 for you, es uno para mí, 19 para ti. Sí, es una escena distinta, también están protestando, pero no tienen tampoco mucho por qué protestar. Quizás en ese sentido los más adelantados sean los Kinks, que por razones muy curiosas se les prohíbe la entrada a Estados Unidos, razones muy aleatorias en realidad. Y mientras que toda la ola de bandas inglesas hacen giras muy exitosas por Estados Unidos, a Ray Davies y a los Kinks se les prohíbe la entrada. Es absurdo pensar que a The Who los dejan entrar, que a los Rolling Stones los dejan entrar, que a los Animals los dejan entrar, y a los Kinks no. Los Kinks, por X, Y o Z, es toda una larga historia, no los dejan entrar. Y Ray Davies hace algo muy inteligente. En lugar de pelear contra eso, porque quiere entrar y porque la quiere hacer en Estados Unidos, decide clavarse a fondo en su país, en Inglaterra, y se convierte en la banda inglesa por excelencia en el rock de los años 60. Las letras de Ray Davies son extraordinarias y es quizás el único de todos los compositores mayores del rock en Inglaterra que escribe canciones que tienen que ver con la situación de la clase trabajadora inglesa y con la explotación a la que es sujeta la clase trabajadora inglesa. Hay canciones buenísimas de los Kinks que tratan de problemas muy específicos de la clase trabajadora inglesa. Eso prácticamente no lo hace ninguna otra banda de rock en Inglaterra. Así es que estos movimientos de rebeldía del 68, que son la cúspide de una inquietud planetaria que en los años 60, por razones, veto a saber si astrológicas, cósmicas, metafísicas, sociopolíticas, económicas, o una combinación de todo lo anterior, sucede al mismo tiempo en todas partes. Pues gracias. Justo iba a comentar, por ejemplo, que cuando se habla de que la primera canción que escucha de los Beatles es en ese viaje en una estrella blanca, en una parada ahí en medio del desierto, por ejemplo, me parece extraordinaria y me parece que justo el libro en muchas partes trasciende lo conmovedor de lo que puede ser lo anécdota, lo nostálgico, lo individual o personal. Y esto muestra además el poder omnipresente ya de los medios de comunicación y muestra muchas cosas, pero me parece una imagen muy potente y quería mencionarlo. También mencionar que, por ejemplo, Es la primera canción de los Beatles que escucho cantar por alguien. ajá, Eh, claro, claro, cantada por alguien. De hecho, iba a preguntar, se dice y que la, es una mujer, iba a la- preguntar cuál es, la escucho a la mitad de ningún lado, sí, tirados ahí en no sé dónde, en algún lugar entre Sinaloa y Sonora, a las 2, 3 de la mañana se quedó tirado el autobús, el Estrella Blanca, y en esa oscuridad, alrededor de una pequeña fogata, baja una mujer con un acordeón, ciega además, y empieza a tocar una canción de los Beatles. ¿cuál? ¿Qué canción tocó? Tocó Help. Ah, yo creo que muchos nos preguntamos muchas, ¿no? Esto, ¿cuál era la canción? Porque creo que no viene mencionada. Em, También quería comentar que el libro me hizo mucho pensar muchísimo en las formas de escuchar, en las formas de escucha y en la importancia de las coordenadas, no solo temporales y espaciales. Primera porque pensé, por ejemplo, cómo al oír yo rock and roll y un poco de rock al final de mi infancia, en la adolescencia, el hecho de no entender la letra me dio una dimensión distinta, una experiencia, una relación diferente con la música. Y ahí también por el entorno familiar, porque justamente, por ejemplo, a mi mamá, que había emigrado de la Huasteca, de una Huasteca monolingüe, eh, este rock and roll como muy, que podemos ver muy soso y que era una mera traslación, un fusile, es la palabra que se utiliza, de algunas canciones norteamericanas o canónicas, por ejemplo,
en el aspecto del baile y del ritmo y de lo colectivo fue una tremendísima liberación, ¿no? En ese entorno. Y luego también pensaba, por ejemplo, cómo todavía en la Jalapa de los 80 conseguir un montón de estos productos culturales era muy, muy, muy complicado. Y de hecho, lo poco que había se derrumbó con la crisis del 82. Aquí había una sucursal del Sótano, donde iba yo a ver los discos de los Beatles, no los podía comprar, pero los veía en las portadas justo, pero ya después ya no pude. Y otra cuestión que quería compartir sobre la complejidad de las letras, que es creo que algo que recorre el libro, la idea de ver cómo se vuelve arte con mayúsculas y lo de Bob Dylan y el premio Nobel y todo esto, pensaba también sobre el valor que puede tener paradójicamente también una letra muy, muy sencilla para conectar con un adolescente que no tiene cultura literaria. Y la dificultad también de tener una letra que sea básica y elemental, que permita conectar además con ritmo. Lo pensaba porque, por ejemplo, a mí Buddy Holly me pareció cuando lo descubrí, por un lado me sonaba arcaico en los 80, pero por otro lado me parecía increíble. No sé si en parte porque tenía pocas palabras que podía entender, pero también por otras cosas. Y bueno, ya para ir terminando, comentar también que me pareció, este libro me ha reconciliado con un par de cosas. Primero, de los Beatles quedé empachado porque los oí hasta el abuso y llevo, yo creo que 30 años sin oírlos y ahora tengo muchas ganas de volver a oírlos, ¿no? Por un montón de razones, pero es básicamente todo esto en el libro. Y luego me reconcilió con Bob Dylan, de quien nunca me empaché, pero aquí me voy a permitir contar algo. Creo que lo conté a los miembros del seminario que estuvieron en Jalapa. Cuando Dylan gana el Nobel, yo protesto y digo que, porque mi candidato era Kapuczynski, ¿no? Y yo tenía la esperanza de que él lo ganara. Y comentaba que a mí me parecía como justamente el certificado oficial de muerte del rock de institucionalización de Olimpo, ¿no? Del rock. Y tuvimos una discusión muy fuerte con unos colegas aquí. De hecho, una compañera norteamericana dijo, pero es que lo que representó durante la guerra de Vietnam, etcétera. am, y bueno, por la manera en que está planteado aquí, lo veo de una manera muy diferente. Yo les decía que si quería am, canonizarse la otredad, lo alternativo, pues para mí Chuck Berry, por ejemplo, quizá hubiera sido un gesto lúdico, contestatario, yo qué sé, dárselo. Y por último, esto que me parece que lo que comentaba sobre la visión política, pues solamente comentar que las coordenadas temporales. En los 80 lo que es mi contemporáneo nuevo, por ejemplo, de Mick Jagger y de David Bowie, cuando sacan una versión de Dancing in the Street en un video en el que bailan, ¿no? Ujú. Cuando me gustaba mucho la canción, me pongo a buscar si tiene versiones y entonces descubrí la versión de Martha and the Banderas, ¿no? Y veo cómo cantan los arreglos y cómo bailan, apenas moviéndose, pero con un ritmo increíble. Y en ese momento, debo decir que la versión de Bowie y Jagger, primero me pareció que era un robo descarado, ¿no? Así, pero. Y segundo, me parecieron ridículos en su interpretación, la manera de cantar y de bailar y todo, ¿no? Hay, hay, Frente. hay por ahí un video, lo pueden buscar ustedes en YouTube, de la ocasión en que tocaron juntos los Rolling Stones y James Brown. Eh, Ah, sí, The y, Tammy Show. y, y Jagger hace su numerito, hace sus pasitos. Eh, es, es todo un showman. Jagger es todo un personaje en un espacio de 1 metro cuadrado. Puede hacer, ándale, contorsiones inverosímiles. Y después viene eh, James Brown, lo barre y lo borra del escenario. Realmente ahí se ve clarísimo el abismo pues que hay entre
entre la música negra y la música blanca en ese sentido. Pero de todo lo que comentaste hay varias cosas que me parecen muy importantes. No voy a entrar en el dato anecdótico de que en 1968 yo me fui varias semanas a la Huasteca y a mí ese viaje me cambió la vida. Fue regresando de la Huasteca hecho pedazos después de haber hecho trabajo político y social allá en la Huasteca, que comenzó el movimiento del 68 y para mí era como evidentísimo que eso era lo único que podía suceder en este país, que ya no daba para más. No porque tuviera yo grandes luces políticas en ese momento, estaba muy chavo, aunque ya tenía mis lecturas, no digo que no, sí tenía algo de kilometraje recorrido, pero era una cosa muchísimo más visceral. Y así como a mí, pues les pasó a miles y miles y miles de chavos. Esta rebeldía de la que hemos estado hablando, que estalla sobre todo en la cúspide del 68 y que se manifiesta de modos muy distintos en distintos lugares, encuentra, sí, en Dylan a un portavoz muy potente, pero para entonces ya eran muchos los que habían entendido la lección de Dylan. El primero, Lennon. Dylan les arrebata la virginidad a los Beatles cuando se conocen en Nueva York. No solo les corre su primer gallo y descubren la marihuana con Dylan en este hotel en Nueva York, sino que Dylan les da una repasada y no con estas palabras, pero con este sentido les dice: si son capaces ustedes de componer lo que componen y de cantar como cantan y de tocar como tocan, ¿por qué siguen cantando tonterías? ¿Por qué siguen con I wanna hold your hand and I love her and I saw her standing there, etcétera? Hay tantas cosas realmente importantes que están pasando, hay tantas cosas que hay que decir, hay tantas cosas que están reclamando nuestra atención, que me parece verdaderamente ya no un desperdicio, sino hasta criminal que ustedes desperdicien así su talento. Y eso a quien le caló hasta el tuétano fue a Lennon. Y se nota de inmediato. Las letras de los Beatles se transforman a una velocidad impresionante. La distancia que hay entre Michelle, por poner un ejemplo, y Tomorrow Never Knows, que es la pieza que cierra el 1966, el Revolver. Una pieza de rock basada en el libro tibetano de los muertos. ¿Cómo sucedió eso en tan poco tiempo? ¿Qué pasó allí? Dylan es el catalizador, pero detrás de Dylan, no hay que olvidarlo, está Allen Ginsberg. Y detrás de Allen Ginsberg están todos los Beats. Yo tuve la fortuna de conocer a casi todos y de leer con casi todos y de tener amistad con varios de ellos. Con Ginsberg, con Ferlinghetti, con Michael McClure, el albacea literario de Jim Morrison, con Gary Snyder, a quien le tengo el más alto respeto. Pero detrás de los Beats está Kerouac. Las lecciones vienen desde Kerouac. Y detrás de Kerouac está Dylan Thomas. Bob Dylan no toma su nombre por casualidad. Detrás de Kerouac está Dylan Thomas, el gran bardo galés. Y detrás de Dylan Thomas, a final de cuentas, está William Blake, el gran bardo de la tradición inglesa, que dedicó tanto tiempo a la música como a la poesía y a las artes visuales. Desgraciadamente se ha perdido la música de William Blake. Y Allen Ginsberg, que tenía oído de artillero, me consta, porque lo padecí varias veces, se dio a la improbabilísima tarea de reconstruir la música de las canciones de Inocencia y Experiencia de William Blake. Era una tortura escuchar a Ginsberg. De veras, maestro, por favor,
ya no les iba. Y sin embargo, ahí viene Ginsberg con su armonio. Hay una anécdota fantástica de The Band cuando están componiendo y tocando en aquella casa legendaria en Woodstock, The Big Pink, lo que van a ser los Basement Tapes, una grabación legendaria con Dylan. Están tocando allí, solos, muy a gusto, están en plena creatividad. Y de pronto uno de ellos se asoma por la ventana y dicen, ¡ay, en la torre, ahí viene Ginsberg! No puede ser. Sí, y trae su instrumento. ¡Ah! No, 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 que no vaya a empezar, que no vaya a empezar. Y se las ingenian para botarlo. Y les da pena, porque Ginsberg era ajonjolí de todos los moles, se aparecía en todas partes, en cualquier lugar. Un happening en San Francisco, ahí está Ginsberg. Una protesta en Praga, ahí está Ginsberg. Una lectura en el Roundhouse en Londres, ahí está Ginsberg. En todas partes estaba Ginsberg. Y fue una figura bien importante en la contracultura de los años 60 e indudablemente fue mentor de Bob Dylan. Así es que hay toda una tradición poética detrás de esas letras que se manifiestan ya con mucha fuerza a partir de mediados de los años 60. Ojalá y no creo que sea el único, pudiéramos oír algo de Plumas Atómicas y La Comuna, por favor. Sería un desacato. En el playlist de 1966 puse pura mermelada, de verdad que no tiene desperdicio. Y en el segundo playlist que va a aparecer con la segunda edición, otro tanto. Implicaría una arrogancia insoportable colar ahí un par de piezas de mis bandas, pero agradezco la intención y la buena voluntad. En todo caso, como dije hace rato, al rock mexicano le pasó a fines de los años 60, principios de los años 70, lo que le pasó a la cultura mesoamericana, que estaba empezando a entrar en una nueva etapa distinta, pasando del politeísmo al único Dios de Tlacaelel, de Netzahualcóyotl, lo cual implicaba una visión distinta, por ejemplo, de los sacrificios humanos. Pero llega Hernán Cortés con su gente, sucede la catástrofe de la conquista, desaparece la sociedad prehispánica tal como había sido hasta entonces. La imagen de la ciudad de Tenochtitlán arrasada, tabula rasa, cero, de alguna manera me resulta recurrente cuando pienso en lo que pasó, guardadas todas las proporciones, por supuesto, con el rock mexicano después de Avándaro. No quedó nada sobre el nivel de la tierra. Lo que sobrevivió, al igual que sucedió en la sociedad prehispánica, es lo que ya estaba abajo en el underground. Los españoles nunca se dieron cuenta del mundo de los brujos prehispánicos, del chamanismo prehispánico. Ese ya estaba en el underground y sobrevive intacto la conquista. Lo que sobrevive del rock mexicano en la tierra baldía de los hoyos funkis fue lo más básico. Como bien se mencionó antes. La estructura mínima y fundamental y rupestre del blues. No es por casualidad que una de las mejores expresiones del rock mexicano de los años 80 es el rock rupestre. Rodrigo y compañero. Bien, ahora sí, Elena, por favor. Bueno, es que algunas de mis preguntas se fueron contestando, así que en el transcurso de estas palabras, nada más notas al pie de lo de Dylan y John, pues finalmente
Bob Dylan es quien influye en los Beatles y después de eso John Lennon diría que Gotta Serve Somebody era un pedazo de basura que cualquiera podría componer. Después de que Dylan fuera el poeta, John, pues ahora sí que dice, bueno, ahora resulta que cualquiera puede poner ahora sí que unas frasecitas, y, y que yo también podría hacer lo mismo, y esto es un pedazo de basura. Y Ray Davies también, después de ser, digamos, como el, pues, escritor de letras, inglesas por antonomasia, tuvo después su disco gringo, el Americana, solito, lo cual habla mucho, o sea, como de su pluma y de su forma de escribir sobre un lugar. Y pues ya yéndome un poco más a futuro, porque siento que pues ya se ha hablado, pues de todo. De hecho, yo iba a preguntar si las bandas de rock mexicano tendrían algún pecado que compartir con los rock and rolleros, pero creo que no es el caso, o sea, las bandas de rock post 66. Entonces, más bien me voy a enfocar en preguntar, vi varias bandas, o sea, nombres salpicados en el libro Super Furry Animals, Swans, Black Rose, que después de todo también son hijos del blues. Entonces, pues, y que el rock sigue ganando batallas en algún momento. ¿Quiénes serían los herederos del 66 sin tomar en cuenta, obviamente, los que todavía siguen dando lata, ¿no? Paul McCartney que anda por acá, los Stones, pues sí, Mu- varios, Muchos, varios, ajá, varios bluseros que todavía están por aquí, o qué es lo que se está moviendo, qué es lo que está gestando, digamos que sería como herederos del 66. Eric Clapton acaba de estar Sí, aquí. Eric Clapton acaba de estar. Ujú. Sí. Eh, a ver, esto apunta en la dirección del tema de si el rock ha muerto o no. Sí, sí. Eh, se podemos hablar y platicar Ujú, interminablemente sobre el asunto. Eh, de que el rock haya desaparecido, desde luego que no. ujú. Sigue haciendo buenísimo rock en todas partes. Aquí en México hay muy buen rock ahora. Yo acabo de estar con Juan Manuel Aguilera, el jefe de La Barranca, oyendo sus nuevas grabaciones. ¡Wow! Mis respetos con la música que está haciendo La Barranca. Escuchar ahorita a un grupo como el de estas tres chavitas de Monterrey, The Warning, Warning. Ujú. eh, me, me parece de estupefacción. Es decir, si yo hubiera escuchado a estas tres niñas tocando así hace 50 años, yo habría pensado que me había muerto, que me había ido al cielo. Eh, Inconcebible que algo así hubiera sucedido entonces. Se está haciendo rock buenísimo en muchos lugares. Lo que sí es un hecho es que el rock dejó hace mucho, mucho rato de ocupar el centro de la escena. Hace mucho que Sí. ya no es Ujú. eh, el foco o el motor o el catalizador de una serie de movimientos culturales, transformaciones sociales, etcétera. Probablemente la última estrella de la vieja escuela que dio el rock haya sido Kurt Cobain. Hay mucha gente que piensa que con el suicidio de Kurt Cobain murió el rock. Se puede argumentar eso como se pueden argumentar muchas otras cosas. Probablemente se acabó antes. Yo cito esa escena de esta película muy famosa. Es un pleonasmo porque la película se llama Almost Famous, casi famosos, donde el chavito, que es el protagonista de la película, va a buscar, conoce a Lester Bangs, el gran crítico de rock en San Diego. Esto es 1973. Y este chavito va a empezar a escribir para Rolling Stone. Y Lester Bangs le dice, no, 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 viejo, llegaste tarde, esto ya se acabó, esta fiesta ya se acabó, Habla de The Guess Who. esta fiesta ya se acabó, ganaron, le dice, ganaron. ¿Quién ganó? Los de siempre. Ganó la industria de la música, ganó el dinero, ganaron los patrones, ganó el negocio, el show business, etcétera. Lo que había antes volvió a ocupar ese lugar. Hubo yo lo veo así, como una ventana, una apertura, una rendija que duró muy poco tiempo, 66, 67, 68,
que tiene que ver, insisto otra vez, con la explosión de los psicotrópicos en todos los niveles, que llegaron incluso a los magnates de la industria disquera, que llegaron incluso a los que ponían el dinero, que llegaron incluso a los medios de difusión. Y por un momento, hasta allí llegó el desconcierto. Hubo un momento en que las disqueras abrieron la cartera y firmaron sin ton ni son a grupos casi con el criterio de qué tan largo tenían el pelo. A ver quién le pega a la piñata. Se fueron a San Francisco y firmaron a todo el mundo. Pero claro, entre ese todo mundo estaba Jefferson Airplane, estaba Grateful Dead, estaba Quicksilver, estaba incluso Creedence, que es una banda de San Francisco. Mucha gente piensa que el Creedence es una banda del Bayou. Sí, del Bayou, exactamente. No, el Creedence se forma y viene de San Francisco. Hay una creatividad fantástica en San Francisco por un momentito, porque muy rápido esta inundación, esta explosión de las drogas, tanto de los psicotrópicos como después de drogas más duras, empieza a cobrar impuestos altísimos y empiezan a morir como moscas muchos de los, no solo de los grandes rockeros, sino chavos en todas partes. Cuando George Harrison, que es el único Beatle que decide visitar San Francisco en la época del verano del amor, es el único que se asoma para ver qué es lo que está pasando ahí, pues llega con cierta ilusión, con expectativas, y lo que se encuentra, y estamos hablando de 1966, o en todo caso principios de 67, no, 1967, porque estaba sucediendo lo del Monterey Pop Festival. Lo que George Harrison se encuentra en San Francisco es una escena que le parece tristísima, una escena absolutamente decadente, las calles llenas de chavos reventados, descosidos, gente muriéndose de hambre, gente durmiendo en la calle, gente sin comida, sin zapatos, sin mente, droga a raudales por todos lados, y ya no nada más psicotrópicos. O sea, ya muy rápidamente empezaron a entrar drogas duras, con la agravante de que como una política de Estado, el Departamento de la Defensa y la Benemérita CIA y las Hermanas de la Caridad, del FBI, etcétera, etcétera, decidieron inundar los barrios negros muy bravos de Estados Unidos con drogas duras, empezando por Oakland, que es la cuna de las panteras negras. Y así hicieron pedazos a esos barrios. Los hicieron pedazos y los efectos se siguen sintiendo hasta el día de hoy. Voy a volver a hacer un paralelismo con la historia de México y con el México prehispánico. Cuando el rey de España, porque fue una decisión real, imperial, decide, ordena, yo he visto los documentos, inúndense las cabeceras indígenas con alcohol. Los efectos del alcoholismo que se generó a partir de entonces en México se siguen sufriendo y padeciendo hasta la fecha. Las sociedades prehispánicas no eran alcohólicas, ni mucho menos, al revés, estaba severísimamente penado. No podía sucederle nada peor a un joven azteca que ser encontrado con un trago de pulque encima. A no ser que fuera de la nobleza, le costaba la vida. La sociedad azteca era una sociedad espartana, guerrera, muy belicosa, ultradisciplinada. El alcohol estaba radicalmente prohibido, salvo en unos poquititos días de celebración muy, muy particular. Y las plantas psicotrópicas que las conocían al dedillo los pueblos prehispánicos eran potestad
de los brujos y de los chamanes que sabían cómo utilizarlas. Eso no era para la población en general. Nunca fue. Cuando todo esto inunda, por ejemplo, San Francisco, que es lo que le toca ver a George Harrison, los efectos son devastadores, devastadores. Y el mundo del rock muy pronto se da cuenta. En cosa de Y eso que meses. ese es el año de San Francisco Nights de Eric Burdon, o sea, es el año en el cual lanza precisamente esta fantasía, pues, No se te olvide ponerte flores en el pelo, etcétera, ajá, etcétera. Seguro. Sí, Eh, ¿qué va a decir? Todo el movimiento hippie muy rápidamente Ni modo. hace crisis, los asesinatos de la familia Manson dejan una huella, una mancha terrible asociada al hipismo en la mente de millones en Estados Unidos. Y en poquitito tiempo se va Brian Jones de los Stones, se va Janis Joplin, se va Jimi Hendrix, se va Jim Morrison, etcétera. Empieza el infame club de los 27 años. Los impuestos que se pagan son altísimos porque no se pueden pretender una transgresión de esa magnitud y de esa extensión sin que las consecuencias sean realmente de grandes proporciones. Y lo fue y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Nosotros aquí en México estamos padeciendo desde hace mucho tiempo un fenómeno terrible asociado a las drogas, que es el narcotráfico. Bien, hay por ahí otra pregunta, ahora de parte de Alfredo Guzmán. La idea de cómo o sea, es que me parece que tienen como esta relación política no tan clara como los Kings con la clase trabajadora, pero al mismo tiempo cómo puede embonar la clase trabajadora nacional, ¿no? Con la relación de la clase trabajadora británica, ¿no? Aparte que son muy, muy distintas y cómo, o sea, digo, yo no me tocó ver cómo fue la experiencia del consumo de los Beatles, porque si lo veo desde ahora es un consumo mucho más clase media, ¿no? Que la clase que consumía los Beatles en el UK. Entonces, como por ahí esa experiencia como me parece interesante, no sé si puedas como señalar cómo es tu visión de si hay una clase trabajadora mexicana que consume a los Beatles y a esta música del rock, pues, porque el rock en México tampoco es tan de clase trabajadora, es muy citadina y urbana, o sea, no es la clase trabajadora de las periferias, o no sé, a lo mejor es una mala lectura que estoy haciendo. La música de protesta relacionada con la clase trabajadora era patrimonio del ámbito folk. De ahí viene Dylan. El maestro de Dylan es Woody Guthrie, el gran compositor de canciones de protesta en Estados Unidos. Pete Seeger, es esa tradición. Hay una tradición fantástica de música en esa línea que viene desde los años 20, desde los años 30, con letras buenísimas. Por ejemplo, en los años 60 se hace famosa una canción que aquí se conoció como El Martillito. La hace popular en Estados Unidos Trini López, un chicano. Esa canción poca gente sabe, es una canción de Pete Seeger y tiene una letra que no es banal, es una letra de solidaridad, de movimientos de solidaridad, sobre todo entre trabajadores, es una canción de protesta. Trini López la hace bastante banal, trivial, pero se conserva más o menos el espíritu de la canción original de Seeger. Lo que se hace aquí en México con la traducción del Martillito es una infamia y es el ejemplo perfecto de las estupideces que se cometieron
en México con las traducciones de muchas de esas canciones. Mientras que en inglés la pieza está hablando de If I Had a Hammer, the Bell of Freedom, el llamado a la libertad, de Brothers and Sisters, etcétera, etcétera. Aquí el inerranable Manolo Muñoz hace una versión donde se permite cantar una estulticia de este nivel. Con el martillito yo clavé un clavito, yo saqué un clavito. Detrás del clavito quedó un agujerito. Es peligrosito ver por el hoyito. En vez de un gatito, vi un leoncito o un leonzote. Ay, 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 tapen el hoyito. Después, en lugar de ver a su novia, ve a su suegra. Es imperdonable. No les voy a decir cómo va la segunda estrofa porque sería insultar su inteligencia. Con un martillote, yo saqué un clavote, ya no le sigo. De ese estilo se cometieron barbaridades sin término. Hay excepciones. De pronto hubo versiones buenas de grandes hits gringos. A mí todavía me sigue gustando, ¿por qué no he de decirlo? La Hiedra Venenosa de los rebeldes del rock, aunque no está desde luego al nivel de Poison Ivy, pero me parece una versión decente. Tiene que pasar toda la transformación de mediados de los 60 para que las bandas en México empiecen a proponer su propia música como sucedía en todas partes. Y también aquí y en muchos órdenes tuvo que ver todas las transformaciones de las que hemos hablado a lo largo del programa. Solo quiero hacer un señalamiento en relación a Dylan, a las letras, a su influencia, etcétera, etcétera, y al Nobel a Dylan, que a Alfonso no le gustó y protestó con razón o sin razón. Es defendible la protesta. ¿Por qué no le dieron para el caso ese Nobel a Allen Ginsberg, que tuvo tanta influencia? A mí no me parece uno de los mejores poetas gringos del siglo XX, pero bien se lo pudieron haber dado a él. O si querían reconocer al movimiento de los Beats, que indudablemente ha tenido una influencia enorme en gran parte del mundo, desde mi punto de vista se lo debieron haber dado a Gary Snyder, y todavía están en tiempo, porque Gary Snyder es el único que vive todavía. Gary Snyder es un gran señor, un gran poeta. Desde mi punto de vista, con mayores méritos para recibir un premio Nobel. O Merwin, por ejemplo, un gran poeta. Pero está bien que se lo hayan dado a Dylan, tiene otro sentido. Que con ese Nobel haya quedado ya estampado el acta de defunción del rock, muy discutible. Probablemente eso ya había sucedido mucho tiempo antes. Y por otro lado, no me parecen malas noticias que el rock vuelva a ocupar, en cierto sentido, la periferia. Le queda mejor la periferia que el centro. Bien, bien. Mencionaba en el chat Rodrigo Bazán que hay una versión del Martillo de Víctor Jara que sí tiene otra letra mucho más cercana a la idea de canción de protesta. Mira. Y bueno, nada que ver, ¿no? Ahí sí, si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche por todo el país, alerta el peligro, debemos unirnos, etcétera, etcétera. Entonces estamos acercando hacia el final de esta charla. No sé si José, quieras hacer algún comentario de cierre o le dejamos la palabra al maestro Blanco. No sé si alguien quiera comentar algo más. Yo ya hablé demasiado, ofrezco disculpas. No, pues muchas gracias de antemano, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de parte de José para estar con nosotros. Creo que puedo hablar por el seminario al decir que ha sido una charla muy gratificante, muy nutritiva para el seminario como tal, para nuestras diferentes
investigaciones, para los diferentes intereses que se conjugan aquí, porque pues al final es un seminario muy plural dentro del ámbito de la relación entre la música y la literatura. Si no hay nada más que agregar, entonces, a ver si maestro. Yo sí quiero agregar una última consideración. Discúlpenme por el abuso de la palabra. A mí no deja de sorprenderme que todo el fenómeno del rock se haya sostenido sobre una entelequia, una contradicción bien vista, absurda. Se podría decir que punto menos que insostenible. La idea de que el rock viene desde abajo, que es una expresión absolutamente popular y que es una expresión contestataria, rebelde, contracultural. Se da por sentado que así es. Muchos rockeros, aquí en México, lo sé, acabo de estar en el Tianguis del Chopo, viviendo esto como es. Creen a pie juntillas que es así, que el rock viene desde abajo, que es esencialmente contracultural, etcétera, etcétera. Cuando todos los hechos nos demuestran que el rock rápidamente, si no es que desde el principio, se convirtió en una mega industria hipercapitalista, teledirigida con una malicia comercial infinita. Y la prueba está en las inmensas fortunas de los grandes rockeros. Hay una escena que pinta esto que estoy diciendo a la perfección. Sucede a mediados de los años 70. Rod Stewart ya es un figurón, es una estrella, es una figura glamurosa del espectáculo. Va con su banda, viajando, por supuesto, en primera clase, en un avionzazo. Van tomando, pues unos dicen que tomaban rompope, cositas así, a saber qué es lo que iban tomando. Pero ya iban bien servidos. Y resulta que en el mismo avión, allá en la cola, van viajando los Sex Pistols, que van por primera vez a Estados Unidos. Y se enteran de que va Rod Stewart en primera. Por supuesto, honor obliga, se levantaron a echarle bronca a Rod Stewart y a decirle lindeza y media. Rod Stewart, sin perder el estilo, sin soltar el dry martini, con algún gesto de orden a sus guaruras de que sometieran a los Sex Pistols, les dieron una paliza sin mayores problemas ahí en los asientos de lujo. Y Rod Stewart todavía se permite decirle a Johnny Rotten: está bien, muchachos, está bien. Nos vemos una vez que hayan vendido su primer 1,000,000 de discos y platicamos. Él ya se la sabía. Rod Stewart había pasado por todo eso, desde abajo, pero ya sabía lo que pasaba. Y les pasó a los Sex Pistols. No hay más que ver la historia de Johnny Rotten. Les pasó a todas las bandas que se hicieron famosas. Es esa contradicción entre un movimiento contestatario, contracultural, rebelde, etcétera, etcétera, y una mega industria hipercapitalista que explota hasta la saciedad lo que producen las bandas, está en el mero corazón del rock. Es una contradicción que hay que reconocer. Y por otro lado, hay que reconocer también que el rock, aunque haya salido ya de la escena principal y se ha metamorfoseado de muchas maneras y ha penetrado a muchos estilos y se ha asociado con muchos estilos, en realidad acabó por colonizar a toda la música popular. Hoy en día es punto menos que imposible
escuchar música popular de cualquier orden o género que no tenga algo de rock. Punto menos que imposible. Eso ya sucedió. Maestro, nos debe un libro ahora sobre la versión, sobre lo que pasa en México, o sobre lo que pasó en México, que creo que también tiene mucho que decir usted, tanto como escritor, como gente que lo vivió y también como músico. Sobre todo esa parte perdida del 68 y 85, que creo que también Juan Villoro lo cuenta en una serie, una crónica, que dice pues, una parte perdida. Yo creo que sería interesante su punto de vista o su recuento de los daños, ¿no? Que creo que es algo que sí nos gustaría escuchar. Te agradezco las palabras y te puedo adelantar que eso no va a suceder. No pienso escribir una segunda parte ni un recuento de los daños ni nada por el estilo. Hay mucha gente en México ocupándose de todo eso con muy buenas herramientas. Hay gente en México que ha hecho una labor realmente admirable, escribiendo no solo sobre el rock, sino sobre el rock mexicano. No sé qué tan familiarizados están ustedes con el trabajo de David Cortés, por ejemplo, que me parece realmente admirable, o el trabajo de Víctor Roura. Hay mucha gente que se ha ocupado y se sigue ocupando del rock en México y del rock mexicano. Y desgraciadamente, en muchos casos, dejando testimonios, sobre todo en años atrás, de lo que ya he mencionado, una pobreza cultural lamentable. Hay un libro de Víctor Roura que se llama Negros del Corazón, que por cierto tiene un capítulo dedicado a las plumas atómicas, que mucho le agradezco, donde varios capítulos son entrevistas con personajes que eran importantes entonces en la escena rockera mexicana, mediados de los 80. Personajes como Paco Gruexo, de quien ya casi nadie escucha hablar, o bandas como Toncho Pilatos, de la que también ya casi nadie escucha hablar, entrevistas a Armando Nava de los Duk Duks, al mismo Javier Batis. Dios mío, las entrevistas son verdaderamente escalofriantes por la pobreza intelectual de los entrevistados. Es que da vértigo, en serio que da vértigo. Cuando pienso justo en lo que pasó en Inglaterra con el programa de las escuelas de arte que echó a andar el ministro Harold Wilson y del cual se beneficiaron tantos rockeros. Por el programa de escuelas de arte pasaron McCartney, Jagger, Keith Richards, todo Pink Floyd, Pete Townshend, Eric Clapton, Ray Davies. Realmente pasaron por un programa de muy buen nivel artístico y cultural. David Bowie, que fue fundamental. Todos ellos lo reconocen en su trabajo ya con la música y con el rock. En México, qué lejos nos quedamos de todo eso. Y seguimos. Ni siquiera pudo suceder algo como lo que sucedió en Brasil con la amalgama, la alianza entre la música popular y los grandes poetas brasileños, que da por resultado la bossa nova, un género musical fantástico que llega a tener además gran influencia en el rock, incluso en grupos y en piezas que poca gente imaginaría que la bossa nova está ahí. ¿Quién podría imaginar que el ritmo de Break On Through de The Doors viene de La Chica de Ipanema? Lo confiesa Densmore, el baterista de Doors. Dice, ese es el ritmo que yo utilicé en esa canción. De ahí viene, y lo puede demostrar. La bossa nova es un ejemplo maravilloso de lo que puede pasar cuando la música popular se alía con la alta cultura. Aquí en México apenas empezaba a suceder.
con mi primera banda, con La Comuna, yo puedo dar testimonio de que asistíamos a un taller, a una reunión en casa de Julio Estrada, gran músico, para escuchar música contemporánea. Estábamos muy atentos a lo que estaba pasando allí también. No creo que muchas bandas mexicanas a finales de los 60, principios de los 70 en México estuvieran al tanto de Ginastera o de Stockhausen o de Varese o de los músicos que ustedes gusten y manden. Nosotros estábamos sobre esa pista, nos animaba muchísimo el ejemplo de King Crimson y el rumbo que el rock había seguido en esa alianza. Una alianza que en Pink Floyd iba a dar frutos espléndidos y extraordinariamente populares, además. Pero esa es otra historia. Bien, bien, pues muchísimas gracias, Alberto Blanco, y pues a todos los presentes del seminario Entreveramientos. Con esto damos por concluida la sesión y esperemos que sea la primera de muchas charlas, y enhorabuena por la nueva edición de 1966, el año del nacimiento del rock. Gracias a todos ustedes por la hospitalidad.